Gracias, hermano. Vamos a leer en Jeremías 17, dos versículos, el 6, el 7 y el 8, o bien sea 3 versículos. Vamos a leerlo con mucha atención, hermano. Y en este tema, pues, sería bueno que, como vamos a tocar algunos puntos, sería bueno tenerlo en cuenta. Pudiéramos leerlo, por ejemplo, todos los hermanos, el primer versículo. Amén. Todo. Será como la etna en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Las hermanas. Ahora todos. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, junto a las corrientes, echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da, por este momento de tener el privilegio de estar en tu presencia, de alabarte y oír tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque hoy estuviera yo en otra parte, pero estoy aquí delante de ti. En tu nombre santo, Jesús. Hermanos, salúdense en el nombre del Señor con mucho aprecio, salúdense y la paz de Cristo sea con todos. Aleluya. Amén. Amén. Siéntense, tengan la bondad. Quiero referirme, hermano, en este momento acerca del campamento. Que dependiendo la actitud de los jóvenes, así se manifestará Dios. Así se manifestará Dios. Entonces, es necesario pues decirle que ojalá pudieran estar, hermano, quiero que me pongan cuidado todos los que están en la puerta y todas partes, que nos pongan cuidado. Que es necesario pues tenerlo en cuenta cada joven que vaya, que haya un buen comportamiento, que cada uno pues pueda de verdad tener obediencia más que todo, ¿no? Es que me perturba cuando me dan la espalda, un poco. Hermano, allá en la puerta, ¿me están escuchando? Entonces denme en el frente. Bueno, vamos a seguir. En el primer renglón de este versículo está tratándose más que todo del Salmo 1:3. Creo que ahí hay una afinidad de este versículo, porque el primer renglón es eso, el verso 8. Del verso 8 es casi idéntico del Salmo 1 al 3. En el clima árido de Israel, un árbol plantado junto a las aguas que tiene más posibilidad de dar fruto.
aunque haya verano. Más posibilidad de sobrevivir y crear una fuente y, por qué no decirlo, y un árbol frondoso con buena sombra. Entonces, aquí nos da a entender que donde queremos nosotros estar plantados, y eso depende de uno. No depende de la circunstancia, ni depende tampoco de una tercera persona. Dependerá más que todo de uno. ¿Dónde queremos estar? Si queremos vivir en un campo, en un lugar, si usted quiere sufrir el verano y la resequedad, entonces puede vivir en la Alta Guajira, que casi no llueve. Y son una tierra árida. Pero si usted quiere vivir en unas tierras donde llueve mucho, donde hay mucho sembrado, bueno, uno se puede mudar para San Vicente de Chucurí. A propósito de San Vicente de Chucurí, toda la familia Rincón está hoy en San Vicente de Chucurí, porque murió un hermano del papá de los Rincón. Entonces todos están allá. Que Dios les ayude y les consuele. Entonces cada uno va armándose. Por ejemplo, ¿quién piensa usted que un día escogió a alguien estar en la puerta de la muerte? Pudiendo escoger otro campo. Ya en el aspecto, en el ámbito espiritual, una persona físicamente puede estar en una parte que es próspera en la lluvia, que es próspera en la tierra, pero puede vivir en resequedad en el ámbito espiritual hablando. Entonces eso dependiendo, por ejemplo, Lot escogió estar en la puerta de la muerte. Eso lo escogió él. Porque Abraham se lo dijo muy claro, mire usted bien, si tú te vas para la derecha, yo me voy para la izquierda. Y si yo me voy para la izquierda, tú te vas para la derecha. Pero él escogió. Él inspeccionó la tierra porque estaba en su corazón y en su vida era la prosperidad económica. Entonces allí es donde está el asunto. Obviamente que todo el que quiera poner un negocio o algo por el estilo, hace un estudio comercial a ver cómo puede hacerlo. Teniendo a Dios en nuestras manos y sabiendo que somos lo que somos, tenemos que escoger. Porque uno mismo debe ayudarse con el entendimiento, con la sabiduría. Entonces, como dice este salmo, será como árbol plantado junto a corriente de agua. Ya estamos en otro versículo. Estábamos en Jeremías ahora. Estamos en los Salmos 1:3. Vamos a leer el primer versículo para encontrarle la sazón a esta parte. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Eso qué quiere decir? Resequedad. Reunirse a esas personas. Hay jóvenes que tienen 30, 40 años y en 40 años, es decir, perdone la expresión, pero eso lo he oído, que dice, maldito esos momentos y con quién me junté yo, me reuní yo, estando en calamidad de que no puede casi trabajar por las enfermedades que adquirió por su mal proceder. Y se reunió, no tenía necesidad, no era necesario hacerlo. Él lo hizo y sí lo hizo. Entonces, mire, en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces luego dice, el 2, obviamente, sino que en la ley de Jehová está que su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Entonces dice el 3, será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La vida, cuando dice que todo lo que hace y prosperará, no significa que sea dinero, no significa que se va a enriquecer, no significa esas cosas. Hombre, una persona debe ser integral, o tener algo, pero ser persona sociable, ser persona que pueda aportar en la vida para otros, que pueda aportar una cosa por aquí y lo otro por allí. Hoy precisamente escuchaba en la mañanita acerca del personaje del día o de la semana. Y decían allí de un hombre llamado, me parece que Pablo, que nació en Cali y se crió aquí desde chiquito. Y contó acerca de los barrios que tuvo, de la universidad, perdió 3 materias seguidas y por eso no lo querían recibir. Y hoy en día, en el mes, viaja más de 20 países donde estudió química. Eso le ayudó. Trabaja en una universidad, en varias universidades en los Estados Unidos, va a Alemania, va a todas partes y tiene apenas 44 años. Un hombre que destacado, ¿por qué? Porque él decía que la biblioteca de acá de Turbay, creo que es, él vivía siempre casi allí. Y leía y hacía una cosa, lo otro, él decía que no perdía tiempo. Pero él decía que la química era para él como algo que prosperaba o que la disfrutaba y que se deleitaba y le daba ideas y todo. Fue casi solo. Y hoy en día, bueno, imagínense, es un hombre que tiene varios idiomas y bueno, ahí recordaban, creo que lo reportaban, creo que unos periodistas ya de edad, según sus voces y todo, porque se acercó al saber, eso en la UIS, dice, él menciona que la UIS internacionalmente tiene fama, no la principal, pero entre ellas. De manera que eso va de acuerdo realmente a dónde nos encimamos. Y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Esa es la parte secular, ¿no? Que yo me estoy refiriendo a este personaje. Nada tiene que ver con las cosas espirituales. Pero sí, a manera de ejemplo, en el crecimiento de la persona puede hacer. Aún en tiempo de sequía perdurará el árbol, el que confía en el Señor. En contraste con el atributo, con los atributos que recibe cuando está en agua fresca. Pero hay un lugar o arbusto que se llama yermo, o sea, un arbusto que está en lo seco, que es infecundo, estéril, que representa la confianza del hombre, o bien sea el estado del hombre, reseco, sobre todo cuando no está junto al árbol que confía en el Señor. Es el hombre que busca esa parte. Y yo siempre pienso que cada elemento busca su elemento. Usted le ve ese muchacho que anda travieso y siempre está con la tendencia del mal y se reúne con ¿quiénes? Con los que hacen el mal, con el desorden. Allí está. Entonces,
ya uno eso le indica que su corazón no es muy bueno. O sea, a veces cada uno busca su elemento. Usted busca, pone un imán sobre un poco de puntillas pequeñas y se pegan todo. Lo busca. Yo creo que nosotros tenemos que ver un crecimiento especialmente en la fe. Porque la fe es progresiva. La fe no es estática. La fe debe crecer. Por eso ese estado de una persona que siempre es reseca, está en el mismo puesto, no crece, es una gran persona, puede ser, muy educado puede ser, pero aunque tenga todas estas actitudes buenas, pues con Dios o su fe no aumenta. Siempre está allí, estático. Es posible que sea dadivoso, es posible que tenga todos esos y algunos atributos muy buenos. Pero miren ustedes que si nosotros buscamos algo similar, pudiéramos leer en San Lucas. San Lucas el capítulo 13, unos 3 versículos también. San Lucas 13, el versículo 6 y hasta el versículo 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera. El personaje es el dueño de la viña. Es el mismo personaje acá. Entonces dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. El verso 7, ¿cómo dice? Dijo el viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló. Córtala, no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Y yo me pregunto, nosotros nacemos, crecemos, no somos los que nos mandamos cuando pequeños. Alguien nos crió y uno se debía a alguien en todo. Pero ya después cuando tuvo uso de razón, cuando ya comenzó a ver la vida, el panorama para él en el futuro, entonces tenía que mirar esta parte. Déjala todavía, dice. Entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año 360 y tantos días, hasta que yo cabe alrededor, porque no lo hizo antes. No, alrededor de ella y la abone. El 5 dice, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué tendríamos que esperar que se sequen las cosas? ¿Por qué tendríamos que esperar siempre en el mañana? Que el mañana no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. ¿Por qué tendríamos, en cuanto se concierne a nuestra vida, a nuestra salvación, por qué tendríamos algo que es tan valioso, algo que cuando se pierda, y sabemos cuándo se puede perder definitivamente, no volverá más? Es como una flecha lanzada que llegó y no se devuelve. Entonces, ¿por qué no se hizo? Es como una nube cargada de agua, va pasando y ve un arbolito que se está secando. Ya le voy a poner la comparación como el arbolito de la 61, los dos arbolitos, que los vi
seco, ya seco. Es decir, las hojas estaban ya pegadas, lo de arriba pegada al suelo. Entonces yo estaba esperando que pasara, que cambiara el semáforo. Y entonces, cuando cambió el semáforo, yo vi el panorama de esos dos arbolitos. Y yo dije, no, pero se van a secar. Alguien lo sembró. El municipio no está atento de esto. Pero bueno, yo porque tengo que ir a pasar un memorando. Porque tengo que pasar esto. Si el carro tenía unas llantas redondas y podía devolverme y podía ir, ¿y por qué no lo hago? Y fui a la casa, busqué 2 tarros grandecitos y regresé, me cuadré y entonces comencé a echarle. La gente pasaba y algunos decían, bien, buena esa, buena esa, que no sé qué, no sé cuándo. Y entonces yo le di un poco de vida. Enseguida en la noche volví. Y después el día siguiente y todas las noches le echaba agua. Ahí están los calambucos todavía en el carro atrás. Se los lleno y cuando veo 3 días yo voy y le echo. Yo, mi esposa y los nietos saben que yo paro el carro allá y yo mismo me paro y tal. Entonces ya comenzaron a crecer, ya tenía vida y cuando ya vi que estaban vivos, que ya tenían hojitas, entonces me animé más. Vi que estaban creciendo, y creciendo, ya están así. Ambos, uno es un aguacate, el otro no le sé el nombre, pero creo que él sí me sabe el nombre a mí. Pero entonces ya está alto, ya crecí. Entonces la nube pasó la nube, cuando la nube pasó llena de agua, dice la nube, al regreso le echo. Y se fue y demoró, cuando regresó, no le pudo echar porque lo vio muerto. Y a la plantica estaba muerta. Pero esto ni es planta, ni es una cosa, ni es lo otro. Es algo distinto. Es algo distinto. Es el alma nuestra. Es la salvación nuestra que tenemos realmente que tenerlo en cuenta, pero muy en cuenta. Entonces, es lo importante esta parte. Si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Esta parábola de la higuera es semejante a la parábola de la viña en Isaías que hemos leído. O en Isaías de lo que vamos a leer. Aquí la higuera representa a Israel. Jeremías expresa que Israel fue un pueblo reseco, que realmente las cosas que le vinieron fue de verdad por su mal proceder. Isaías capítulo 5, verso 1 y 7. El primero sabemos que lo que es la importancia que tiene de verdad que crezcamos en medio de donde se pueda prosperar en el ámbito espiritual y por qué no en lo otro. Como dice aquí, hermano, Isaías 1 al 7. Me podían acompañar los hermanos solamente. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Sigamos los hermanos. La habían cercado, dejado y plantado de vides escogidas. Habían edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uva y uva silvestre. Y dio uva silvestre. Después de haberla cercado, después de haberla desplegado y plantado, después de haberle hecho todo lo importante para que creciera, y lo que dio fue uva silvestre. ¿Cómo sería eso?
¿Cuánto tiempo tiene el hermano Armando de estar escuchando la palabra? ¿Cuánto tiempo acondicionó Dios mi vida, mi tiempo, para yo oírla? ¿Cuánto tiempo? Puede ser que ya 57 años, no recuerdo bien, pero quizás 55, 57 años de conocer las Escrituras. Entonces las cosas las acondicionó Dios para mí. Y cuando todo estuvo acondicionado, entonces sí había esa disponibilidad, o debiera haber esa disponibilidad para uno dar los frutos. Pero Dios, ¿qué? Volvamos allí, hermana, tenga la bondad. Y dio uva silvestre, que es, no podríamos nosotros allí pensar bien dónde estamos, si estamos estáticos, si en vez, a pesar de que Dios ha condicionado a través de los tiempos y a través de tanto oír la palabra en boca de diversos hombres que han pasado por aquí, de diferentes administraciones que han sido maravillosas. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Y cuál es el fruto que yo estoy dando? Si hay todavía inmadurez. Esa palabra siempre está en mi mente en este tiempo. Inmadurez. ¿Por qué? Y no solamente uva silvestre, por lo menos hubo silvestre, pero hay casos que ni uva silvestre, ninguna clase. Si ha progresado tu fe, si no ha progresado. Si sabe lo que es si sabe lo que es hacer el bien, si sabe lo que es aconsejar, si sabe lo que es dar fruto. Porque lo demás sería una religiosidad en la vida. ¿Cómo dice el otro versículo, hermano? Las hermanas, por favor. Ahora pues, sino de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Los hermanos, vamos a leer el otro versículo. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho de ella? ¿Qué más? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta, por favor? Diré al Señor. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué no podríamos nosotros esculcar el corazón y decir, bueno, de verdad, ¿qué más ha faltado? Le voy a contar algo. Aquí hicimos la Santa Cena de la convención e hicimos 18,500 sticks con la copita, con el plástico que se cierra así, con el pan y el vino. En la convención tuvo algo que fue bastante incómoda, eso es cierto. Pero se hizo en la tarde donde estaba todo sin llover, sin sol y sin nada. Ya en la tardecita, o por la noche o algo así. Estaba lleno, no había más. Pero sí hubo quizás como un 30% que se quedó, quizás más. Había más de 18,000 personas. Y se pudiera decir que hermanos. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no se tomaron todas? Alguien dijo que podía haber sido por la incomodidad de acuerdo a su criterio, que muy bien. Decía, no, por la incomodidad, por esto. No. ¿Cómo es que algo tan especial
que no había que irlas a recoger, sino que se le dieron. Bueno, pasaron y se la colocaron. Y estaba allí, ¿por qué no se tomó? No, la incomodidad no fue. Fue por el estado de la persona, por el estado espiritual. Y personas ya adultas, es un estado que no solamente pienso que es aquí, sino que es a nivel nacional. O bien sea que es un estado. ¿Por qué? ¿Qué hay dentro del hombre? ¿Qué hay dentro de este lugar tan céntrico? Un lugar que no es demasiado cómodo, que es antiguo y que tenemos que construir, pero todavía no se ha caído ni una teja. Exceptuando un día que llovió y se cayó una por allá, pero se volvió a poner. ¿Qué más falta? Si está todo. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué podría él decir que le falta al creyente que yo no haya hecho? Que yo no haya hablado. Esto es Dios que habla con Israel. Como esperando yo que diese ¿qué? Uvas. Ha dado uvas silvestres. Pero mire lo que viene. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré sus vallados y serán consumidas. Aportillaré sus cercas y serán holladas. Siga. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada ni crecerán el cardo ni los espinos. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ojo con eso. No estamos en la ley. Pero las consecuencias quizás no serían de parte de Dios, sino por darle las espaldas a Dios. Por no crecer, a pesar que las cosas estaban acondicionadas. Quizás la misma persona. ¿Cuántos hombres, mujeres me voy a consagrar, hermano? Ahora sí me voy a consagrar, ahora sí me voy a bautizar y quizás reconciliar y que esto, que lo otro. No. Dios te ha condicionado para que tú le pongas plazo a Dios. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para ponerle plazo a Dios? Somos gusanos. No hombre, decía David, sino gusano. No, el orgullo delante de Dios es pecado. Delante de todo. Cuando no hay humildad, cuando no se reconoce, cuando no se dice, cuando no dice, Señor, aquí estoy. Cuando vive con prejuicios, cuando se vive con prejuicios en la vida, realmente eso es duro. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. El versículo 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos, es la casa de Israel. Y los hombres de Judá plantan deliciosas suyas, esperaban juicio. Y he aquí vilez, justicia, y he aquí clamor. Y he aquí clamor, es lo que dice allí. Y Jeremías 8:13. Jeremías 8:13. Los cortaré del todo, pero si nosotros miramos el contexto, ¿qué es lo que es? Pero no lo leo por causa del tiempo. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera. Y se acercará, y se irá la hoja, y que les
dado pasará de ellos. Detenidamente, a veces las actitudes en ese tiempo era de una forma, hoy puede ser de otra. Las actitudes de Dios pueden ser de otra cosa. Esta parábola de la higuera del capítulo 13 que hemos leído. Y miremos el verso 7 del capítulo 13 de San Lucas, creo que es, o Jeremías, no estoy bien. ¿Cómo dice el verso 7 de San Lucas? Y dijo al viñador, he aquí, hacen 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló. No lo halló. Córtala para que utilizar también la tierra. Usted sabe lo que consumimos nosotros desde que nacemos. Comida, agua, trabajo, no de uno, sino de mamá y papá. Consumimos aire, consumimos tantas cosas. Esta higuera está ocupando un lugar sin hacer nada. Entonces, quítala. Y él lo quiero hacer destacar lo que dice el otro versículo. El 8, por favor. El 13:8, hermano. Entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y la abone. Luego, en los 3 años siguientes, los higos se consideraban impuros. Daban 3 años y no daba. No había fruto, porque duraba 3 años. Ya tenía 3 años estar ahí y no dio nada. Después, cuando dio higo, para Israel eran impuros los higos de esos 3 años. Y el año que era para Dios, que tenía que dar para Dios, no dio. Es decir, que él llega y no encuentra. Los 3 años mencionados aquí en los versos 7 y 9, los 7 años útiles de la vida del árbol. Por este año todavía se le da al árbol una oportunidad más para que dé fruto. Jesús se refiere a que Israel ha tenido muchas oportunidades de arrepentimiento y no lo hizo. Ahora quiere 3 años, ahora quiere 1 año más, o queremos unas horas más. Quiere decir que no hay más años, porque la vid de la higuera son 7 años y se acabó la oportunidad, se acabó el tiempo. Es decir, él está pidiendo 1 año, pero ya se había acabado. Ya no había más que hacer. Entonces no sea que estamos equivocados, que el año no sabemos. Llegará un tiempo en que el creyente, lo que él piensa que hay una gracia y que piensa que de pronto hay 1 año para él, y justo que ya pasó. Es posible que haya pasado. Entonces, ¿cómo así? Si el reino de los cielos es con cuidado. Ya no había oportunidad. Por eso dio que la cortaran ya, porque no había oportunidad. O bien sea, además, Lucas nos habla de una higuera que ocupó un espacio importante en el viñedo. Tenemos que ser tan agradecidos que pensemos en el tiempo en que Dios nos tiene en esta tierra.
Debemos ser tan agradecidos en que si hubo algo de privilegio que nos has dado, no es por tu saber ni por sí, sino porque Dios es misericordioso, sino porque hay mucha gracia delante de Dios. Y uno perdiendo el tiempo como si uno tuviera baterías eternas, olvídese. Sí, esperando ¿qué? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Que el bulto sea más pesado y caminando y esto, hermano, usted puede decir. No, hay personas que dicen que no. Y a veces hay otras que dicen sí, pero es como si dijera que no. Mire, hermano, hay bautismos que no repercuten en nada. Porque una persona puede bautizarse solo por bautizarse, pero no está dispuesta a morir al pecado. Y si no está dispuesta a morir al pecado, de nada le sirvió zambullirlo. Porque es demandado de una buena conciencia, dice Pedro. De una buena conciencia. De manera que hay cosas que tenemos que poner mucho cuidado. Porque no, usted no, que tenga una vida. Hay veces si una persona se enferma, va a la clínica, dice el médico esto es tan, y se ora por ella y todo, y no sé qué, y al fin, bueno, volvió. Ay, sí, me siento bien y todo. Y vuelve en la misma rutina. No se le vio que hay un agradecimiento, que estuvo a punto de morir, pero que la gracia de Dios volvió. Entonces piensa que por ser bonito o algo, por tener cosas, vuelve a lo mismo. Ojo, que ya no hay otro año, dijo allí en el de la viña. Entonces las lecciones que se desprenden de esta parábola son varias y muy conocidas. Se centran en el dueño de la viña, en el dueño. El afecto y el tiempo, o bien sea que el factor tiempo juega un papel muy importante en la interpretación de este personaje. Aquí marca más que todo con certeza el carácter y la naturaleza de Dios, que es Él. 3 son las verdades eternas que se deben de estar de esta enseñanza de Jesús como con respecto al valor del tiempo señalado en ese mismo tiempo, en la misma del tema en que tenemos. El factor tiempo. No importa la edad, desde adolescente hasta grande. Hay personajes en la vida que no tienen nada que ver con el evangelio, que lo que hacen es estar en contra del evangelio, aunque están en la iglesia. Pero no, van en retroceso en vez de reconocer a un Dios. Parece que se sienta como orgulloso, que critica a Dios o critica las cosas de la iglesia, que esto sí, que esto no, que para allá, que para acá. Y él estático o ella estática y no hace nada. Ustedes ahora, ticos, sucedió algo que ustedes no vieron. Lo que sucedió en la puerta. El hermano Elí estaba allí, de frente acá, y pasa un gigante. Abre las manos, burlándose de nosotros. Y le dice no sé qué le decía. Y hermano, como está un poco enfermo, yo estaba orando allí, era para que no le diera nada al hermano. Porque él es pequeño, ese hombre grande, comenzó como él. Y él, sí, ahora, no hace mucho. Pasa y así,
Bueno, tal vez ese hombre no conoce nada y todo, pero los que han oído por las orejas, por los oídos, todavía se creen algo. Se creen algo y valen menos que nada. Porque la Biblia dice que somos menos que nada. Que nada. Y eso no es así. Tenemos que pensar bien que si hay un pastor, dejemos que él sabe lo que está haciendo. Y yo no soy ningún recogido por ahí. Yo sé cuando me entregué al Señor, sé a quién me entregué. Y sé en qué ando. Y sé cómo debo hacer las cosas. Y todas esas cuestiones para que nadie venga a juzgar. Y tratarme como si uno estuviera jugando a las escondidas. Me gustó mucho cuando muchachos, sí. Entonces son cosas que uno tiene de verdad. En nuestro lenguaje, el primer lugar enfatiza la paciencia del Señor. Segundo, hace 3 años que viene el eco de un cansancio justificado. Viene un eco como ese cansancio que hay veces viene. No somos de piedra, somos de carne y hueso. Tenemos corazón que sentimos como siente cualquiera, que nos enfermamos como cualquiera, que merecemos realmente por lo menos el aprecio. Se necesita de verdad que no viva así. Si has vivido una vida así, Dios te ha condicionado el espacio para que cambies. Te ha condicionado para eso. Porque vendrá que cuando tú digas, oh Señor, 1 año, ya pasó. Ya no hay nada. Ya no hay nada. Eso puede suceder. Porque a veces se trata las cosas de Dios como juguete. Y se trata las cosas de Dios como la oportunidad para la carne, pero no para el espíritu. No para el espíritu, sino para la carne. Quizás me gustaría que me complazcan, me gustaría esto, pero hermano, no se puede. Entonces, sea consecuente. Diga, desde que dice que no se puede, no se puede. Ya. Voy a aportar en la obra de Dios con ser obediente. Voy a aportar en esto, voy a aportar en lo otro. Debe de decir. A veces como el niño que va a nacer y no nace. Fueron 3 años de desilusión y de mucha espera que pudieron poner a prueba la paciencia del dueño de la viña y de la higuera. Fue una falla humana. Fue una falla. El creador del universo y en todo cuanto en él hay es también el dueño del tiempo. Recuerda, el dueño del tiempo. No lo pase por no dejar. Cuando entres aquí, no saques tu celular ni siquiera para contestar. Vete ahí cuánto un celular enseguida. Al cabo rato que viene. Dale la espalda a Dios un tiempo que nos da. Tú no sabes una palabra que cuando salgas allí, esa palabra tú la necesitabas y la dejaste escapar. Le diste la espalda a Dios a pesar de la falta de respeto y de reverencia. Tienes tiempo para el celular. Tienes tiempo para todo eso. No te va a escapar nada. Nada te va a escapar. Entonces, ojalá, yo el otro día saqué cuenta, el celular estaba uno manejando, y yo, ¿cómo hago para quizá qué pasará? Pero de repente es como me puso Dios en el pensamiento. Él no me habló, porque de hablarme era, Armando, no seas torpe. Ay, no, yo no, sino que
que Dios me pone conclusiones en el corazón y en mi mente. Y es como si uno le hubiera hablado, ¿no? Pero de esa manera. Y que me voy a orillar, a esperar que me den el campo para orillarme para contestar. Donde se me pone en la mente, dice, pero no va a pasar nada, siga manejando, deje lo que suene. Vas a parar allá y está bien. Llega uno y después uno, no me llamaron otra vez, bueno, ok. Esas cositas hacen que el muchacho que está a tu lado le va indicando que él también puede hacerlo. Hay cosas que el grande hace delante de un muchacho que también cree que lo puede hacer. Y delante de la persona nueva que viene. Porque usted es un hermano. Usted sabe lo que es la palabra. Y si entonces usted lo dice y vive esto, también lo hace el que viene. Y más trabajo para uno. Porque uno piensa que el que viene se va a adecuar lo que uno no, pero cogen mala costumbre. Entonces, el Creador tiene eso. El tiempo de para él o para nosotros lo ha dado Dios. Tiene que ser, además de eso, usar el tiempo porque tienes que ser productivo. Productivo. Productivo en el campo espiritual. En ese campo que es lo que Dios necesita. Más que lo que sea. Más que todas las cosas. Y que nadie tiene derecho a buscar los privilegios y las oportunidades que se le ofrecen en la vida, sino lo del Señor. Lo primero es lo de Dios. De manera que es necesario tener esto. En el capítulo 15 de Romanos, el capítulo 15 de Romanos, el versículo 4 y 5 de Romanos. Porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué? Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero ¿qué de aquel que pierde el tiempo y no es productivo y está lo mismo? Entonces no hay esperanza. No tienes esperanza. Si está estático, si está lo mismo, no tienes esperanza, no. Yo no puedo decir mentira. Una vez un personaje fue con su hijo, siendo dos creyentes, me dice, hermano, aquí viene una carta, vea, que están invitando a mi hijo para que van a tener una conferencia por allá y tal. Y entonces le digo yo, a su hijo, sí. ¿Cómo así? Entonces yo, ¿qué tengo que hacer? Dice, manda una carta que él es buen cristiano, que él es buen esto, que él... Hermano, usted me pide eso. ¿Quién soy yo? Armando Calderón. No, pero aparte de eso, ¿qué soy? El pastor. Y usted le pide a un pastor que escriba una mentira. Usted me pide a mí que escriba una mentira. Que escriba allí diciendo que esto y esto. Sí, primero, él no es bautizado. Segundo, raramente lo veo aquí en la iglesia. Y para yo repartir eso, hombre, ¿será que habrán niños así todavía? A pesar de que son viejos de estar en una iglesia y pedirle a uno eso, ¿hasta dónde vamos a llegar? Cada uno tiene que tener una capacidad para saber en lo que estamos, para decir qué camino vamos en la vida. Es una capacidad enorme y grande para hacer eso. Fijemos bien los ojos. Fijemos bien dónde estamos. Qué bueno que uno a veces sienta la ayuda espiritual de la persona, del hermano, de la hermana. Dice, sí, uno como que se apoya bien, ¿no? Pero donde viene más bien desilusiones y cosas, y así como raras, ¿con dónde?
Aquí se une dos cosas. Primero, la conclusión y la paciencia, que unen dos gracias que expresan la esperanza. No obstante, hay que tener en cuenta que todo tiene un límite. Todo en la vida tiene un límite, todo. Una vez Dios le dijo a Israel, harto estoy. Dios le dijo a Israel, harto estoy de vuestros cantares, de vuestros instrumentos, no los quiero. Le dijo a Israel. Si viviéramos en ese tiempo, el profeta vendría por ahí con el bastón y algo tendríamos que decir. Afortunadamente, tenemos una gracia, pero a pesar de la gracia, hay un límite. A pesar de eso, hay un límite en la vida. ¿Hasta cuándo se es consciente que el Dios de la paciencia, el que nos ha colmado de favores y bendiciones mil, que ha llegado a nosotros como su propiedad? Uno se siente privilegiado. Tenemos que mirar que a pesar que tienes unos años y tienes los años también su esposa, debes saber cómo las trata. Es cierto que eres hombre a pesar de que eres anciano, pero aún así debes pensar que delante de Dios tiene que manejar bien tu palabra frente a aquella anciana que es tu esposa. Y usted tiene que, joven, algo que aunque es tu esposa, ella es hija de Dios, es cristiana y debe saber cómo trata a esa persona, a él o a ella. Entonces, ¿hasta cuándo se es consciente de esto? Porque somos propiedad suya, nos dice él. Buscando frutos de arrepentimiento aún sin encontrarlo. Bueno, eso es acerca de la viña, del viñador o de aquel que cuidaba, que quería un año, ya no hay un año. Así como Dios esperó fruto de su pueblo Israel en el verano, de la misma manera lo espera hoy en cada creyente de la iglesia en general. Hoy con más razón, puesto que Jesús está a la puerta. Lo que leímos en Apocalipsis que leyó el hermano. Sobre todo cuando está a la puerta. No a nosotros, dijo David. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre. Cuando le perseguía a aquel loco, no que le mandaba piedra, entonces, bueno, le quitamos la cabeza. ¿Quién soy yo? Decía David. ¿Quién soy yo? A pesar de eso, Jesús está a la puerta. El Señor espera hoy de cada creyente fidelidad, cordura, santidad. Jesús espera de nosotros algo más que hojas y más que sombra. Algo más que hojas y sombra. Porque de pronto puede soltar con algún argumento hojas y con ese argumento sombra, pero no producen nada. No producen nada. Sombra, más que madera, más que industria, más que casa, más que puerta, que al fin y al cabo todo se apolilla, aunque sean buenos. Pero todo se apolilla en la vida. El hermano Eliseo siempre decía, es mejor gastarnos que oxidarnos. Y yo creo que sí. Es mejor ejercitarnos en la palabra, ejercitarnos en el bien, ejercitarnos de todo esto, porque ya no hay cabida para lo que aquel hombre quería. Pero el fruto que da el cristiano es de un valor incalculable. Son almas ya que tienen una notación eterna. Eso es lo que debe dar. Para Dios
el fruto del cristiano. No solamente son las buenas cosas, sino que son frutos de alma que se ganan para Él. Que usted con su gracia puede ganar una persona. No, que más bien atraerlos, acomodarlos, aconsejarlos, pero no que encuentre algo que podría ser un problema para la persona. En el verso 8 apela a la misericordia de Dios. Pido un año más, pero el año que pidió ya estaba dado. No lo aprovechó. ¿Hasta cuántos años ha esperado Jesús? ¿Será que habrá otro año? ¿Seguir con los mismos rudimentos? Uno de los frutos que escasean entre muchos cristianos es el perdón. El perdón que no perdona. ¿Sabe que dijo Jesús que el que no perdona, tampoco él es perdonado? ¿Sabe que una persona más bien, si ya tiene algún problema por ahí con un hermano, mejor prefiere irse de esta congregación o de la otra para acá, si es allá que tiene el problema, y no perdonar a su hermano? No ser humilde. El hombre que no perdona, hermano, es difícil. Porque, hombre, tenemos por excelencia el gran ejemplo de Jesús, que perdonó, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, no perdonar es lo contrario. Siempre está en tu mente la persona que un día te hizo algo y la vuelve a mencionar y siempre está allí. Se ve que vives más que en resequedad. Más terrible, que no adelanta. El evangelio no es eso. El evangelio no es comida ni bebida, sino paz. ¿Qué más dice? Gozo en el Espíritu Santo. Entonces, uno de esos factores que es necesario, ya para terminar, óigame bien, eso que necesita la persona perdonar, que prefiere, repito, irse y no perdona. Eso quiere decir que no sé hasta cuánto tiempo Dios acondicionó palabra para esa persona, para que escuche su palabra, para que escuche, estando allí sentado, lo que es el perdón. ¿Usted sabe lo que le hicieron a José? Claro que sí sabemos. Lo burlaron, le dijeron todo, ¿qué no le dijeron? Y por último lo metieron en una cisterna rota. Afortunadamente estaba rota. Y si hubiera estado llena, se hubiera ahogado. Y entonces lo vendieron como un esclavo, como una vaca, como un animal lo vendieron. Y lo iban a matar. Dijeron, vamos a matarlo, y todo el mundo de acuerdo, vamos a matarlo. Dijo alguien, no lo matemos, que fue Rubén, creo que, porque yo no. Nuestro padre. ¿Qué dirá él? Afortunadamente venían unos compradores de esclavos y se lo vendieron. ¿Y quién fue José? Ahí estaba la gracia de José, de Dios con José. Y fue el principal, uno de los principales de Egipto, el segundo del rey. Y por él vino un sueño, el sueño extraordinario que salvó a Israel, a Egipto del hambre y también de Israel. Porque este gran misionero salvó a dos pueblos en su misión. O bien sea que él no se valió para vengarse de sus hermanos. Por el contrario, dijo, yo soy José, vuestro hermano. ¿Vive aún mi padre? Enseguida pensó en su padre. ¿Vive aún mi padre? Entonces, el paraíso no debemos estar pensando en él, en el mañana. No, el paraíso lo quiere Dios
Y aunque hubo un ladrón al lado de Jesús, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. A pesar que era lo que era, y para él vino a morir. Si nosotros no producimos fruto, se morirán la gente con hambre espiritual. Si no damos eso, se morirán espiritualmente. Aún los que estamos adentro, algunos perecerán. Y los que vienen se quedarán en el camino como la semilla que se sembró. Porque se siembra quizá por la predicación de alguien, pero con la actitud, porque la iglesia no es solo el pastor. La iglesia no es el predicador. El predicador predica, pero para eso está el cuerpo. Que el cuerpo ayuda a las personas, a las almas, para que ellos crezcan. Van y se saludan y los invitan nuevamente y van viendo todas esas cosas. Pero si nos reunimos para algo distinto, miren lo que dice en Lamentaciones 4. ¿Sabe que Jeremías, las Lamentaciones de Jeremías capítulo 4, verso 9? Por último, vamos a leer esta parte. Hermano, vamos a leerlo con detenimiento. ¿Cómo dice? Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. Escuche eso. Espera ahí un momentico. Más dichosos fueron los muertos en espada que los muertos por el hambre. Porque lo matan por espada, ya listo. Pero usted sabe lo que es morir de hambre. De hambre y de hambre y de hambre. Entonces, tengamos en cuenta, si nosotros no producimos fruto, se morirán la gente con hambre espiritual. Porque más fácil es morir. Yo oigo decir por ahí, ay Dios mío, yo no quiero morirme. Hablan con Dios así. Yo no quiero morirme, Señor. Pero si el día que vaya a morir, por favor, que sea de una. Porque ven sufrimientos. Que sea de una. Porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Cambiemos nuestro modo de pensar. Usted tiene que dar frutos. Entonces los hogares somos llamados para dar frutos cuando el Señor así lo requiera, para nuestra familia. Hoy en día muchos padres de familia están dejando morir a sus hijos de hambre físicamente por el pecado. Me refiero al hombre del mundo. Porque así como algunos hombres, por no hacer lo que tiene que hacer justamente con los hijos, sino que se emborrachan, buscan más mujeres, sus hijos allí, y entonces no le alcanzó el dinero. Entonces sus hijos mueren prácticamente de hambre, y para no dejarse morir de hambre en casa, entonces se van a la calle. Así hay en la calle y se mueren en el pecado. Que no nos pase a nosotros en el campo espiritual. Porque puede de que por la mala actitud, por ver de que siendo que es cristiano y no hacen la justicia como cristiano, entonces ellos van pereciendo de hambre espiritual por no haber fruto. Y al no haber fruto, eso es tremendo y es terrible. Tenga la bondad de estar en pie. Debemos de alimentar nuestros niños, adolescentes, jóvenes, capacitarlos con nuestros frutos para que ellos lo hagan con los demás. Somos liberados para servir a nuestro Dios. Somos liberados para servir a Dios,
para servir dando fruto. Hubo 10 plagas en Egipto. Y en cada plaga Faraón se arrepentía, pero volvía a lo mismo. Otra plaga, ya Moisés, pídale a tu Dios. Y Moisés pedía a Dios. Y pasaba la otra plaga. Y no hubo arrepentimiento de Faraón. Buscó, más bien persiguió al pueblo y murió. Entonces, ojalá que las cosas están acondicionadas. Quiero que nos despidamos con ese versículo. ¿Cuál fue? No me acuerdo ya. Cuando Él acondicionó todo. ¿Será como que? Isaías 5:3. Isaías 5:3. Había cercado y regado y plantado las vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uva, y dio uva silvestre. El 3. Ahora pues, juzga ahora entre mí y mi viña. Juzga. De verdad, cuestionarnos, podríamos decir. El 4. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿Qué más se puede hacer? Pregunto, ¿qué más? O preguntémonos, ¿qué más se podría hacer? Nosotros tenemos la respuesta. Cada uno de nosotros tenemos la respuesta. Levantemos nuestras manos y dele gracias al Señor y pensemos en esta mañana de verdad qué es necesario hacer para que Dios ayude en tu vida, para que el Señor tenga de verdad esa gracia y esa misericordia de hacer con Él lo que es necesario hacerlo. En tu nombre, oh Dios, gracias. Gloria es tu nombre, Jesús. En ti confiamos. Es buscarte día y noche, de tu amor y la que no. Medite en tu mente. Medite. De tu espíritu, Señor. Mi anhelo, Alabanza. es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura. Si sé tu espíritu, Señor. Siempre, para siempre.
Dele un aplauso al Señor con todo gozo, con toda el alma, con todo el corazón. En su nombre, Jesús. Aleluya. Amén, amén. Salúdense, hermano, la paz de Cristo sea con todos. Gracias, amigo, por haber estado aquí. Lo esperamos en esta noche. Tenemos el culto en esta noche. Que la paz de Cristo sea con todos.